Lo que tenemos aquí es el análisis de un expediente forense que acaba de ser desclasificado, el AN0982. Y su contenido es bastante inquietante. Describe una serie de investigaciones sobre las experiencias fuera del cuerpo, pero lo que revela es un lado oscuro, un lado peligroso que casi nadie conoce. Para que se entienda bien de qué va todo esto, empecemos con la conclusión del investigador principal. Ojo, esta frase no es una metáfora, es una advertencia directa basada en toda la evidencia que vamos a ver, y marca perfectamente el tono de lo que sigue. Miren, esto de la conciencia fuera del cuerpo, que por mucho tiempo la gente descartaba como si fuera un sueño o algo esotérico, pues ahora es objeto de estudio por instituciones muy, pero muy serias. Hablamos de universidades, incluso agencias de inteligencia. Este expediente no lo trata como una creencia, sino como un evento observable. Y lo más importante, con consecuencias muy reales. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente? La definición técnica es experiencia fuera del cuerpo, o EFC. Seguro lo conocen como desdoblamiento. Es ese estado en el que la conciencia, nuestro yo, parece que se separa y actúa por su cuenta, lejos del cuerpo físico. Y este archivo se enfoca precisamente en los momentos en que esa separación sale terriblemente mal. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. El análisis forense descubrió algo clave, patrones que se repiten en casos de todo el mundo. No son historias aisladas. Los sujetos reportan exactamente las mismas sensaciones. Esas vibraciones justo antes de salir, la misma experiencia de verse a sí mismos desde fuera. Y lo más alarmante, el mismo tipo de encuentros con presencias que, claramente, no son de origen biológico. Ahora, veamos un poco cómo se fue construyendo este caso. Y esto no es una lección de historia, para nada. Es más bien la cadena de eventos que obligó a las autoridades a tomarse esta anomalía muy en serio, validándola como un fenómeno real, persistente y, como vamos a ver, bastante peligroso. El recorrido es fascinante. Todo arranca en los años 50, con los reportes de un tal Robert Monroe. Luego, en el 68, el experimento Mi-Z prueba que es posible obtener información real y verificable durante una de estas experiencias. Pero el punto de quiebre, el momento clave, es en 1983. La CIA recibe el informe Gateway, un documento que analiza el potencial de la conciencia casi como si fuera un arma, un nuevo campo de batalla. Para 2002, la ciencia incluso localiza una especie de interruptor para estas experiencias en el cerebro. Pero el último dato es el más preocupante. Desde 2011 hasta hoy, hay un pico alarmante en los reportes de encuentros hostiles. Y todo esto nos trae al corazón del informe. Vamos a desglosar 3 expedientes que son clave, donde la experiencia no fue un simple viaje mental, no, fue una intrusión, con consecuencias medibles y muy perturbadoras. Estos casos se leen casi como ilustraciones sacadas de cuentos de terror, pero la evidencia física sugiere que son mucho más que eso. Empecemos con el primero, expediente IT-MEX 44, clasificado como persistencia sombría. Ya el nombre te da una idea de la naturaleza tan extraña de este evento, ¿no? Bueno, el caso es sobre un hombre de 34 años que practicaba técnicas para inducir estas experiencias. En una de esas, durante una proyección exitosa, mientras se observaba a sí mismo desde el techo de su cuarto, notó algo. Algo que describió como una masa de densidad absoluta en una esquina. Lo que se conoce como una persona sombra. Y aquí está el punto que lo cambia todo. El informe es categórico. No fue una alucinación. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto regresó a su cuerpo, la entidad seguía ahí. La experiencia había terminado, pero la presencia, esa presencia, no se fue. ¿Y cómo lo saben? Por la evidencia física, por las pruebas. Durante 2 semanas seguidas, la temperatura corporal del sujeto bajó de forma inexplicable. Y más contundente todavía, las cámaras de seguridad de su propia casa captaron anomalías de luz justo en el lugar donde él decía que estaba la entidad. Es como si el desdoblamiento hubiera servido de faro, atrayendo algo. Si el primer caso fue inquietante, el segundo ya sube el nivel de amenaza de forma brutal. Pasamos de una presencia pasiva a una interacción directa y francamente hostil. Expediente IDESP 12. Aquí la protagonista es una mujer de 29 años. Tuvo una experiencia fuera del cuerpo de forma espontánea, por un pico de estrés tremendo. De repente estaba fuera de su casa, en un lugar público, y se encontró con un individuo que no parecía humano. No respiraba, su mirada era de una fijeza total. Y esta entidad la vio. Y reaccionó con lo que el informe llama hostilidad pasiva. Y escuchen esto, porque es increíble.
El regreso a su cuerpo no fue para nada tranquilo. Ella lo describió como un tirón violentísimo, casi como una descompresión. Al despertar tenía moretones, hematomas reales y físicos en las muñecas, una prueba tangible de que algo externo interactuó con ella. Y con eso llegamos al último caso. Y la verdad es el más aterrador del expediente, porque aquí la amenaza ya no es externa, sino interna. ID Col 88. La intrusión del doble. El sujeto era un joven estudiante. Estaba intentando hacer una autoscopia, o sea, verse a sí mismo durante una proyección. Lo logra, sale de su cuerpo, se gira para mirarlo, pero lo que ve es la peor pesadilla imaginable. Su cuerpo no estaba vacío. La descripción que le dio a los investigadores es material de pesadillas. Dijo que algo estaba dentro de su cuerpo, usando sus propios ojos para mirarlo a él que flotaba afuera. Una especie de ocupación hostil de su propia forma física. Las secuelas fueron devastadoras. Sus electroencefalogramas mostraban picos de actividad cerebral consistentes con terror absoluto, primario. Él mismo reporta que vive en un estado de cohabitación, como si sintiera un pequeño retraso en sus propios movimientos, como si tuviera que esperar a que el otro le diera permiso. Y lo más escalofriante es que los analistas señalan que este caso moderno es un calco de las viejas leyendas del doppelganger. Bueno, ante toda esta evidencia, ¿qué explicaciones hay? El expediente pasa de los hechos a las hipótesis, y la verdad son tan inquietantes como los propios casos. Básicamente hay dos grandes teorías sobre la mesa, y ninguna es tranquilizadora. La primera, basada en la idea del universo holográfico, dice que la realidad tiene como distintas frecuencias, y al desdoblarnos sintonizamos con una de esas otras frecuencias donde viven seres que siempre están ahí, pero que normalmente no podemos ver. La segunda teoría, que viene del famoso informe Gateway de la CIA, es más directa y aterradora. Dice que nuestro cuerpo es un escudo, y que al salir de él, quedamos expuestos como presas a depredadores energéticos que andan por ahí. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la conclusión oficial de la investigación? Pues el dictamen final del investigador forense es sombrío, y no se anda con rodeos. Se establece así de claro que esto no es un juego, no es una simple curiosidad mental. Se dictamina que la práctica del desdoblamiento tiene riesgos demostrables, tanto para el cuerpo físico como para la propia conciencia. El informe cierra con dos preguntas que, la verdad, te quitan el sueño. ¿La parálisis del sueño? Esa experiencia horrible que tanta gente ha sentido, ¿podría ser un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo? ¿Una especie de sistema de seguridad para que nada entre mientras estamos fuera? ¿O es al contrario, la prueba de que ese sistema de seguridad ya falló y la puerta quedó abierta de par en par? El expediente AN-098 no está cerrado. La investigación sigue. Las preguntas siguen ahí, sin respuesta. Y la amenaza, según los datos, sigue activa y de hecho va en aumento. El fenómeno es real y sus implicaciones apenas empezamos a comprenderlas.